Las democracias en el mundo, las democracias en América, en Latinoamérica precisamente, es complicado a través de la historia, la independencia que se pueda tener en cada uno de los países o de las democracias, la república, qué estamos salvando, quién nos domina o no. Las leyes, la constitución de la república en El Salvador específicamente, se separa por tres poderes que tienen que ser independientes el uno del otro. Hay el primer poder del Estado, el que es el administrador, en este caso el ejecutivo también, es el que tiene el poder absoluto. Dicen que todo hoy en la Asamblea Legislativa viene desde Casa Presidencial, desde la oficina del presidente de la República, únicamente para que se apruebe. El presidente dice, he sacado 8,000 inocentes de la cárcel, y muchos dicen, he sacado, ¿y por qué? ¿Hay realmente independencia en este país? ¿Hay un equilibrio que debe de existir en todos los países, en todas las democracias? Hay un sector de la población que dice, no estoy de acuerdo y vamos a hacer cambiar esto en beneficio de, realmente aquí a ellos se les llama oposición. Y ojo, que oposición prácticamente se está convirtiendo como decir partido político. Es malo, es sucio, es una mala palabra que tiene que existir únicamente. ¿Usted de qué lado está? ¿Usted se ha puesto a pensar si el país lleva el rumbo correcto? ¿O simplemente con yo tener tranquilidad, ahí basta todo? ¿Usted de qué lado está? No sé, piénsalo. Qué bueno estar con todos ustedes. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Agape TV Canal 8, a las 8 acá, en el 8. Estamos en producción de Mix de Medio. Hoy tengo el gusto que nos acompaña el analista Carlos Araujo. Con él vamos a hacer un recorrido por todo esto, donde está la oposición. ¿Realmente seguimos con un único poder en el país? ¿Qué rumbo lleva? ¿Qué dice la población? Carlos Araujo, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a tu audiencia. Un gusto estar de nuevo contigo aquí para conversar sobre lo que está sucediendo en el país. Bueno, qué bueno verlo por acá y que podamos conversar. ¿Quién está contento y quién no con este gobierno? O sea, ¿quién puede decir, ok, la población, los más desprotegidos, en algún momento en Arena decían, los más pobres de los pobres, están mal, yo voy a velar por ellos? Mira, ¿Quiénes? ¿Ellos mismos o hay alguien más? yo creo que hay una realidad que no podemos obviar, y es que el presidente de la República llegó con el voto popular y con respaldo popular. Definitivo. ¿Verdad? Y ese respaldo popular es de estas mayorías, de los más pobres de los pobres, ¿verdad? Significativamente, que son los que ponen y quitan gobernantes en algún momento. Esta gente con mucha ilusión, ¿verdad? Con mucha esperanza, deposita en una persona su confianza. ¿Verdad? Su confianza para que lo saque de los problemas que tiene. Yo creo que los ciudadanos en El Salvador se cansaron de probar durante 30 años la incipiente democracia, ¿verdad? Que se estaba construyendo, débil, pero frágil, pero se estaba construyendo. Y que los dos actores de la guerra, al final de cuentas, que gobernaron en esos 30 años, estaban siguiendo las reglas de ese juego democrático. Pero lo que no se estaban percatando entre ellos es que se estaban neutralizando, ¿verdad? En ese balance de poder, porque ninguno tuvo nunca el poder absoluto en este país para poder hacer lo que quería. Y políticamente uno, cuando estaba el otro en el poder, lo bloqueaba, ¿verdad? Para que no tuviera más réditos electorales el que estaba gobernando en su momento. Esta neutralización, al final de cuentas, terminó en que la gente se hartó de esperar beneficios, cambios en su vida personal, en las aspiraciones que cada sociedad tiene. Y aparece una persona que pone el dedo en el punto exacto que la gente tenía en su mente, que era decir, estos dos viven en sus privilegios, ¿verdad? Viven para ellos, gobiernan para una élite. A pesar de que viene de ahí. Claro, pero al final él supo comunicar y vender lo que la gente tenía en su mente. Entonces la gente dice, este está atacando esa partidocracia, el sistema, ¿verdad? El status quo, este lo está atacando porque dice de que no nos van a resolver los problemas. Y es cierto, yo ya estoy cansado y no me resuelven los problemas. Por lo tanto, hay una conexión entre ese líder y esas masas, ¿verdad? Una cosa es que lo hagas con realidad
¿verdad? Y con sentido de verdad de hacer un cambio profundo para que la gente mejore su situación, y otra cosa es que lo hagas por populismo, ¿verdad? Es decirte lo que querés oír para que me des el voto y yo pueda llegar al poder, y una vez llegue al poder voy a hacer lo que yo quiera, que es lo que sucedió en el caso salvadoreño. Porque si tú revisas todas las ofertas del Bukele antes de ser presidente, ¿verdad? Son totalmente diferentes al Bukele de ahora, al Bukele que gobierna. Entonces, creo que la gente al final le dio en su inicio ese respaldo, y que en el camino de ese quinquenio anterior que él gobernó, que realmente no hizo mucho por este país, pero accidentalmente encontró un elemento, que es el tema de seguridad, que en una desesperación. Pero esto, quiero entenderlo así, esto llegó de casualidad, esto no estaba en ningún plan. Yo creo que fue un accidente, ¿verdad? Un accidente que lo supo aprovechar, claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más que probado y hay expedientes. Pero previo a eso tenía una popularidad muy grande siempre. No, claro, es que así llegó con esa popularidad y esa esperanza. Tú te recordarás de Mauricio Funes, cómo llegó. Y tuvo los primeros años una popularidad importante. Bueno, Mauricio Funes, cuando sale de su gobierno, salió con una alta popularidad, que si en ese momento hubiera habido posibilidad de reelección, Mauricio Funes vuelve a ganar, ¿verdad? O sea, el tema es que no podía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había correlación de fuerza para poder cambiar o interpretar la Constitución y poderse reelegir. Las ganas no le faltaron nunca, ¿verdad? O sea, a nadie. O sea, yo creo que el que está en el poder a veces se enferma, y principalmente los últimos dos presidentes antes de Bukele, que gozaban de esa cercanía y esa relación con las bases populares, y que si hubieran podido reelegirse se reeligen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él, en medio de ese quinquenio, después de un pacto con las maras, 2 años de ese pacto con las maras, se rompe ese pacto, y en su desesperación, ¿verdad?, nace lo que ahora conocemos como el régimen de excepción, que ese modelo Bukele de seguridad realmente es un modelo que no creo que sea replicable en ningún país civilizado del mundo. Pero el pacto es lo mismo que la tregua. Sí. Pero que fue de lo que más siguen criticando, claro, de los gobiernos de antes. No sé, es que todo lo que decía antes, que criticaba o sea, el Bukele candidato, que criticó Bukele tanto alcalde, el pasado, que criticó tanto el pasado, y el por Bukele eso llegó. FMLN. Ajá, el Bukele del FMLN, que criticó tanto al pasado y por eso llegó a ser presidente, está haciendo peores cosas que las que criticaba. Bueno, el tema de la corrupción, ¿verdad? Cómo criticó tanta corrupción que se daba, y fue el elemento fundamental de ese cambio que la gente quería, por cómo la gente se había indignado por tanta corrupción de los gobiernos anteriores, principalmente de lo que había sucedido con Tony Saca y con Mauricio Funes. Y ahora, ¿qué pasa? Llegan al gobierno y lo que hacen es borrar y barrer con todas las leyes que tienen que ver con transparencia, y todo es secreto. O sea, ahora aquí querés comprar un lápiz en El Salvador y es secreto la compra de lápiz. Y aparte que han modificado las leyes donde limitan la competencia. Ahora pueden comprar a quien quieren, como quieran, sin competencia, y aparte de eso, con información reservada. Entonces, ¿eso qué te indica? Cuando tú escondes el manejo de todos los fondos públicos de un país, solo hay una cosa que puede suceder, y se llama corrupción. O sea, la corrupción ahora es más grande que antes. Yo no sé si viste, hace 2 días creo que salió ya, o no, ayer, sale en El Faro un reportaje sobre 133 millones de dólares señalados por la Corte de Cuentas de la República al ministro de Agricultura durante la pandemia. ¿Verdad? Y eso estaba escondido. ¿Verdad? Hoy, gracias a, o sea, con tanta limitante que tiene el periodismo investigativo. Un ministro que salió voluntariamente. ¿Entiendes? Claro, claro. No, pero siempre gozando de un privilegio. No, y sigue gozando del privilegio. Correcto. Él tiene vehículos del ministerio, él tiene personal del Ministerio de Seguridad, y creo que hasta le siguen pagando. O sea, que al final lo que hicieron fue apartarlo ante el escándalo que había, porque incluso uno de los señalamientos de la famosa, de las CICIES, vea, sobre corrupción, era en el tema de agricultura, de los fondos millonarios de agricultura. Pero solo imagínate, un caso, 133 millones de dólares. ¿De cuánto es que acusaban a Funes de corrupción? Bueno, solo queda 1 millón ya en discusión, porque todo se ha ido. Pero imagínate, que se haya robado el 100% de lo que le señalaron. Eran 300 millones de dólares en 5 años. Y esto es un solo acto, se roban 133. O sea, imagínate en todo lo demás que está escondido, en todo lo demás que sigue escondido y que sigue declarado bajo reserva. O sea, la corrupción, que fue un detonante del cambio
de la partidocracia anterior y del sistema anterior, ahora es peor que antes. O sea, el país, ¿y qué es lo que yo te decía? Pero ¿cómo logra mantener, Carlos? El tema de seguridad. Exacto. ¿Eso será? Sí, no, es que mira. Esa fue la... No, es que no hay más, no hay nada más. O sea, tú revisas todo lo demás que este país necesita, ¿verdad? En cuanto a servicios del Estado, en cualquier tema, y está peor que hace 6 años. O sea, vamos a la salud pública. O sea, hey, si es que no hay ni medicinas en el sector salud. No, sí hay medicina amarga, dicen. Pues eso sí. Siempre hay, ahora. No lo sé, pero a la gente le faltan medicinas, o sea, no le dan las recetas como corresponden ni cuando corresponde. Las citas médicas, si antes se tardaban un mes, hoy te las están programando para 3, 4, 5, 6 meses. Hay menos personal de salud, los hospitales no están terminados en la cuantía que deberían de estar. O sea, de verdad, la calidad de ese servicio ha bajado. En educación no se diga, también estamos peor en niveles de educación que antes. Y en agricultura, bueno, yo creo que tú entrevistas a Luis Treminio regularmente, él te lo dice claramente, o sea, los retrocesos que se han tenido. No quiere decir con todo esto que estoy hablando, es que antes de Bukele vivíamos en el país de las maravillas, tampoco. Pero nos prometieron algo muy diferente. No, pero era mejor que esto, en todos los sectores, menos el tema de seguridad. O sea, si algo a Bukele le dio aire y le permitió ganar esa reelección como la ganó, es el tema de la seguridad. Y es evidente, o sea, un problema que para los salvadoreños era imposible de manejar, porque de verdad los gobiernos anteriores habían tratado por todos los medios posibles dentro de sus posibilidades, porque ninguno nunca tuvo el poder para poder decretar un régimen de excepción y poder violar todas las leyes de derechos humanos habidas y por haber y cambiarlas. ¿Realmente existe el régimen de excepción? Sí, es que mira, el régimen de excepción... ¿Pero para quiénes? No, para los malos, y lo que pasa que, o sea, es que hay un sentido. Este gobierno tiene algunas buenas ideas y algunas buenas puntadas, ¿verdad? Yo te digo, yo antes de lo que he visto, tú me hablas y me hubieras dicho, mira, es que si aprobamos un régimen de excepción para atacar a la delincuencia, va a ser la solución. Yo te hubiera dicho, no creo. Yo así te lo hubiera planteado. Pero viéndolo, vea, el proceso en ejecución, pues ha dado un resultado que es innegable. El régimen de excepción establecido en la Constitución es constitucional, ¿verdad? Y es una herramienta que es la principal y única herramienta que le ha permitido a este gobierno realmente tener los resultados que tenés en materia de seguridad. O sea, sin eso hubiera sido imposible, más las leyes secundarias que han reformado que te permiten tener a la gente guardada ahí sin procesarla, que ese es el otro elemento realmente que le permite tener cierto control, ¿verdad? Pero fuera ese régimen de excepción, el problema es que han abusado de él, ¿verdad? En su aplicación, y ese es el problema que yo señalo desde el punto de vista de la oposición. O sea, es que si a mí me hubieras dicho, mira, vamos a aplicárselo y se lo vamos a aplicar de verdad a la gente que podamos identificar, ¿verdad?, como mareros, como delincuentes, como terroristas, está bien, yo no tengo ningún problema. O sea, el problema es que en esa operación se han llevado de encuentro de esas capturas casi una tercera parte, de acuerdo a organismos internacionales que son expertos en este tipo de cosas de capturas y de derechos humanos, dicen que de los casi 90.000 capturas, casi 30.000 son personas que no tienen absolutamente nada que ver, y eso sí es preocupante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay un margen de error ahí. Es que no, eso no es un tema de márgenes de error, de daños colaterales. O sea, porque cuando es un daño colateral, tú estás haciendo una operación y que no querés dañar a los inocentes, pero que en la operación pues resultó alguien dañado particularmente. Pero es que aquí no, aquí la orden es vayan a un territorio y bárranlo. Vean, no sé si te acordás los conceptos de la guerra cuando hablaban de la famosa tierra arrasada. Sí. Que barrían territorios enteros matando a todos los que encontraban en los territorios en el interior del país, porque así se deshacían de todo. Pues eso es lo que hizo el modelo Bukele, ir a los territorios, tirar una atarraya y recoger a todo lo que encontraban ahí. Entonces se lo llevaban, lo guardaban, ¿verdad?, y empezaban ahí a ver, mira, este tiene antecedentes, este está tatuado, este no, este no, este no. Pero mientras tanto los estaban torturándolo en las cárceles, no les daban de comer. Entonces, dañaste deliberadamente con la intención, ¿verdad?, de detener a los mareros, te llevaste de encuentro
a 30.000 inocentes salvadoreños que nunca han tenido un vínculo con las pandillas, que es lo que nosotros hemos reclamado toda la vida. Sí, yo creo que te lo he dicho a ti, o no sé si a tu otro compañero aquí en el programa, que yo en eso soy radical con el tema de la delincuencia, o sea, porque las maras han hecho demasiado daño a la sociedad. Y si a mí me demostrás que son mareros de verdad, o sea, yo me los llevo allá a la Plaza Libertad, una fogata y les doy fuego a todos ahí. O sea, si ser duro con la delincuencia para mí eso no es problema, siempre y cuando sea demostrable, ¿verdad? Pero no, aquí se han llevado de encuentro gente que no tienen que llevarse. Y esa prolongación de ese estado de excepción, al final de cuentas también ya después de 2 años, 8 meses, está dañando también la imagen del país en cuanto al tema de credibilidad y de seguridad jurídica, de debido proceso. Entonces, cuando no existen esos elementos, la inversión extranjera no viene. Y eso sí es un daño que se le está causando al país, porque ¿quién me explica a mí que 2 años y 8 meses después de tener un país seguro, la economía está mal? ¿La economía está peor? Porque la economía no está mejor que antes, sino anda a la calle. Para que toquemos esos temas en el siguiente bloque. Está con nosotros Carlos Araujo. Estamos haciendo no un análisis de coyuntura, sino que un recorrido, porque me gustó mucho un tuit donde él dice que ya tenemos 5 años y medio de gobierno. ¿Y a quién se le echa la culpa? ¿Quién es el responsable? O sea, ¿es valedero o no? No sé. Piénsalo. Ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, feliz provecho para todos ustedes. Esta transmisión llega también a través de Radio La RR. Se le pone el nombre que usted guste también. Ahí estamos en esta transmisión en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en ese espacio. Carlos Araujo nos acompaña en esta noche. Carlos, ya pasó un periodo. Estamos en uno inconstitucional, en uno que no se... Pero exacto. Ahí está. Pero ellos gobiernan. Es el mismo partido, ahí dejemos. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Es valedero todavía seguir hablando de los gobiernos del FMLN, los gobiernos de Arena, de cómo nos dejaron, que el familión, todo lo que nos dicen? Yo creo que ya no, porque este gobierno, después de los 5 años que ya pasaron, tiene, y de 2 elecciones legislativas, tienen el poder absoluto del país. O sea, ellos no tienen ningún obstáculo. No, desde el 2021. 21 quiero decir, sí. 2021, que toman la los asamblea. 3 años del primer quinquenio, más lo que va ahora de lo que viene, tienen el control absoluto de la Asamblea Legislativa, no necesitan ningún voto de nadie más que los de ellos para poder gobernar, aprobar las leyes que quieran y hacer lo que necesitan. ¿Y eso es bueno? Han nombrado a la Corte Suprema de Justicia, o sea que tienen control del Poder Judicial absolutamente y tienen el poder absoluto para nombrar, que ya lo hicieron, nombraron a todos los funcionarios de segundo grado, de todos los órganos de control. Entonces, no hay nada que les pueda ni señalar cosas inadecuadas en el manejo de los recursos públicos, ni detenerlos en exabruptos que puedan querer cometer, ¿verdad? Entonces, pretexto ya no hay. Ellos ya no pueden culpar absolutamente a nadie de lo que está sucediendo en este país, ¿verdad? Y que te vuelvo a decir, fuera del tema de seguridad, que es innegable los resultados. Que creo que ante eso nadie se opone. Claro. Que hayan capturado delincuentes, que los saquen de circulación. Pero si tú ves, es lo único que el gobierno pasa repitiendo: desayuno, almuerzo y cena. Es lo único que te puede vender. O sea, ellos te pasan recordando en la propaganda todos los días el tema de las maras, el tema del cero homicidios, el tema de que vivimos en un país seguro. Aquí el sol sale porque El Salvador es un país seguro. Aquí las olas del mar se mueven porque El Salvador es un país seguro. O sea, la gente por primera vez vio la luna porque es un país seguro. O sea, la gente aquí sale a la vuelta de su casa porque es un país seguro. Aquí todo lo que pasa en este país es porque es un país seguro. Ok, pero entonces, ¿por qué la situación económica de los salvadoreños no mejora? Si somos el país más seguro del mundo mundial.
¿verdad? O sea, ya no hay pretexto que 2 años, 8 meses después de ser un país seguro, la bolsa de la gente siga mal y siga peor, ¿verdad? Porque se ha agravado la situación económica de la familia salvadoreña. Ahí es donde ellos vienen y aparecen con ciertas ideas e iniciativas que en principio algunas ideas no son malas, como el tema de los agromercados. Por decirte, la idea y el concepto del agromercado creo que es una idea buena. Deberían de haber para mí 300 agromercados, no 55 agromercados, porque lo que busca es ayudarle a 2 grupos de población. Por un lado, busca ayudarle a los productores, que son los que siembran la tierra y cosechan esas hortalizas, y que tradicionalmente por el mercado, ¿verdad?, se les compra siempre a muy bajos precios y no salen de su pobreza de esta gente. Y por otro lado, también buscas ayudarle al usuario final, ¿verdad?, que somos la mayoría de los salvadoreños, porque puede comprar productos de sus alimentos de una forma más barata. Al quitar la intermediación, ¿verdad?, la mayoría de la intermediación, ganan estos y ganan estos. Entonces, el concepto no es malo, pero el problema ¿cuál es? Que aquí todo lo hacen a medias. Crean el concepto y tienen 55 agromercados, pero no hacen nada por generar los productos para poder llevarlos al agromercado. O sea, está la plaza, pero en la plaza que estás metiendo, siempre los productos importados que eso le iba a decir. Guatemala. ¿Qué tan verificable es que este primer grupo que usted mencionaba realmente está siendo beneficiado No, y a ellos se les está comprando? No, es que mira, primero el productor local está tan mal que la cantidad que puede producir es insignificante para lo que el mercado necesita. Entonces, ellos siguen produciendo lo mismo, que es poquito para abastecer al mercado, pero siguen sin apoyos. Entonces, su economía de escala no les permite que sus precios sean más baratos. Entonces, al final terminan reventados y terminan vendiendo lo mismo que han vendido siempre. A ellos no les está cambiando la vida con los agromercados, en este momento. Y a la gente que sí, que de alguna manera los precios en algunas cosas sí han bajado, pero también tiene que ver la estacionalidad, que es la época del cierre del invierno y que ya el producto sale, que se resolvió el problema que había en Guatemala, que era el principal lugar donde se importaba, que había una crisis y los precios se habían encarecido también, y eso había hecho que aquí subieran un poco los precios. Pero eso puede ser también ficticio. O sea, qué bueno que el gobierno esté interviniendo para ayudar a que los precios bajen un poco, porque tampoco es que bajan radicalmente. Y qué bueno que si lo están subsidiando, que se gasten el dinero público en eso, en lugar de que se compren helicópteros. O sea, qué bueno que lo estén haciendo y que ojalá la gente aproveche y que siga ocupando ese subsidio que el Estado puede estar dando. Pero al final de cuentas, en el tiempo, ¿verdad?, no es bueno estar interviniendo el mercado de una manera ficticia, ¿verdad?, para tratar de reducir precios. Entonces, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Diseñar políticas públicas para volver a los salvadoreños productores de esto en cantidades suficientes que puedan abastecer al mercado. Para eso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que estudiar la problemática y darle las soluciones a los agricultores salvadoreños, ¿verdad? Pero aquí uno de los problemas, ¿cuál es? La tierra, porque la mayoría no tienen sus tierras, ¿no? O sea, son pedacitos que lo ocupan para sobrevivencia, pero si ya lo quieres para el mercado, tiene que ser extensiones mucho más grandes. Entonces tiene que ver un tema de asociatividad, tiene que ver el tema de acceso a la tierra, pero también tiene que ver con acceso a los insumos agrícolas como tal, o los apoyos económicos para poder producir. Todo eso no existe en El Salvador todavía. Entonces, si eso no lo haces, de nada me sirve tener 1000 agromercados. Porque al final de cuentas, lo único que el gobierno va a seguir haciendo es subsidiando con dinero público, ¿verdad?, esos productos importados de otro país para que estén estables en los precios un poco más bajos que lo que deberían de estar. Pero se están gastando el dinero público en algo que es manipulado en el mercado. O sea, qué bien que lo subsidie, yo te vuelvo a insistir, y que la gente lo aproveche, ¿verdad?, porque al menos se lo gastan ese dinero se está gastando en la gente. Pero en el largo tiempo no es algo que pueda ser manejable y administrable. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en las que el dinero público, que es escaso, deben de ponerse, como el tema de la educación fundamentalmente, como el tema de la salud fundamentalmente, el tema de las obras locales en el interior del país. Las calles en el interior del país están destruidas totalmente, porque han sido abandonadas cuando viene el gobierno y les quitó el FODE. Entonces hay muchas cosas y muchas necesidades que atender, que no necesariamente tiene que ser con subsidiar precios de alimentos.
¿Por qué? Porque si tú tuvieras buenas políticas públicas, se produjera suficiente alimento barato para que la gente comprara barato y no tienes que estar gastándote el dinero público en eso. Carlos, la población sigue comprando el tema de la seguridad, amén. Pero tocamos la bolsa, no hay dinero. Vamos al hospital, no nos atienden, no hay medicamentos, o no los atienden de la forma en que digna, por lo menos. Tenemos el tema de la educación, las escuelas siguen en mal estado, profesores no hay, la calidad ni se diga cómo está. Vamos, si somos una opción o podemos ser opción para adquirir una vivienda digna. Ya no, yo creo que ya no. La burbuja nos ha comido aún en la casa de interés social. Es increíble los precios. No te alcanza para el día a día, mucho menos te va a alcanzar para comprar una vivienda. Pero, ¿cómo es que el equilibrio? ¿O la población cómo es que equilibra? Bueno, pero no hay mareros. Pues sí, pero es que la gente vive de esperanzas. O sea, pero mira, en todo ese tiempo. Pero imagínate tú, o sea, el problema de la delincuencia era un problema serio. ¿Verdad? Que para la inmensa mayoría de la gente creía que jamás iba a resolver en su vida. Tenía que convivir con esos delincuentes en sus comunidades. ¿Verdad? O sea, y eran delincuentes que te podían matar, que te renteaban, que te podían secuestrar a un hijo y matártelo o violarte a una hija. O sea, de verdad era un caos la vida de mucha gente que vivía en estos territorios controlados por las maras, y fuera de los territorios controlados era la extorsión el principal elemento que fregaba a las familias salvadoreñas como tal. Entonces, yo creo que cuando viene y se resuelve, en este momento no tenés ese problema. Tú podés andar en cualquier parte de este país y no ves a un marero, ni te paran, ni te roban, o sea, no te roban los mareros. Hay robos comunes ahora. Ha vuelto. Sí, ha vuelto, pero eso en todas partes del mundo sucede. Pero el fenómeno delincuencial de las maras ha sido controlado, no ha sido eliminado, ha sido controlado, pero eso es bueno para la gente. Entonces la gente dice, hey, me han resuelto un problema, me han quitado este yugo que tenía encima que de verdad no me dejaba vivir. Entonces, si me pudieron resolver esto, tengo la esperanza de que me puedan resolver el problema económico, que es lo que el gobierno le vende. Entonces, yo a la gente no la culpo, o sea, porque hay muchos en la oposición, entre comillas, que dicen la gente es tonta, la gente es estúpida, la gente, no entiendo cómo la gente puede respaldar a este. O sea, pero es que la gente es práctica. O sea, si tú ya me diste la solución a un problema serio que yo tenía y después me ofreces que me vas a arreglar el otro problema serio que tengo, yo te voy a creer porque me resolviste un problema serio. Entonces, todavía la gente tiene esa esperanza de que les puedan resolver el problema de la bolsa y no responsabilizan aún al 100% al presidente de la República por ese problema que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es donde yo te insisto, a la gente hay que sí decirle de que este gobierno no tiene ninguna traba para buscar soluciones y tienen el poder absoluto en este país para implementar cualquier solución que quieran. Nadie los puede detener. Entonces, ya pretexto de que hay una oposición que lo frena, no hay, porque no existe ese freno. Entonces, a medida el tiempo vaya pasando y no le resuelvan el problema, la gente va a llegar a entender entonces que si no se lo han resuelto, es porque el que está gobernando no sabe cómo resolverlo. Entonces, ahí le van a pasar factura. Mira, el ciudadano, te vuelvo a insistir, no toma decisiones en esta época ya ideológicas. Toma decisiones de una forma muy pragmática. Es, ¿me resolvés mi problema o no me lo vas a resolver? Si ellos llegan al punto de entender que este gobierno ya es incapaz de resolverle su problema, va a buscar quién se lo resuelva. Ojalá las instituciones democráticas todavía existan en este país para poder permitir un pronunciamiento ciudadano a la hora de crear un cambio. Si la gente llega a creer que es necesario un cambio, pues la única forma de hacerlo es vía las elecciones. Y ojalá que eso exista. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Carlos Araujo nos acompaña en esta noche en No sé, piénsalo. Buenas noches, tercer bloque
de la entrevista de los miércoles. Gracias por estar con nosotros y que también nos pueden ver en las redes sociales de Mix de Medio, de Agape TV Canal 8 y de Radio La RR. Carlos Araujo nos acompaña. Carlos, amén a lo que ya hemos hablado, creo que el tema de seguridad va a ir en todo, porque como usted menciona, por cualquier cosa se saca el tema de la seguridad y gracias a todo ello. Pero, ¿qué pasa con las grandes deudas históricas? Dicen, hemos saldado una deuda histórica y esto y lo otro. Pero cuando vemos ¿cómo es que dicen? ¿Cuál es el mejor alcalde? Me decía alguien. Es cuando la gente llega y vea, miren, hizo una plaza, hizo lo que la gente llega y toca, lo tangible. Pero vámonos a los 2 gobiernos anteriores. Hicieron mucho en lo social, pero eso no se toca y no les alcanzó para continuar. Y es más, hasta han ido quitando muchos proyectos sociales y no pasa nada. La afamada, la premiada, la tan bien evaluada Ciudad Mujer desapareció y no ha pasado absolutamente nada. Es más, ni una hoja se movió, no pasó nada. Pero, ¿realmente este gobierno salda deudas históricas? ¿Hay algo en que la población llegue y diga, sí, esto lo hizo el gobierno? Fuera del tema de seguridad, ¿no? O sea, nada. No hay una gran obra aparte de este tema de seguridad. Es que, mira, las obras de infraestructura, yo creo que aún hoy, 5 años, 8 meses después ¿cuántos meses lleva? 5. 5 meses, 5 años, 5 meses. Creo que en obra, en infraestructura pública, creo que han hecho más los gobiernos anteriores que este gobierno en su quinquenio, ¿verdad? Entonces no es un tema de obras de esa magnitud. El tema es cómo lo vendas, ¿verdad? Posiblemente al FMLN le podían recriminar que jamás explotaba propagandísticamente la forma en que lo hacían las obras y que se tardaba demasiado. Inclusive sí. La calle esa del famoso bypass que es tan bonito yendo al Puerto de la Libertad es algo que fue todo un plan de toda la zona costera diseñado. Empezó desde la época, me acuerdo, con Tony Algo, que empezaron a ampliar la calle y todo, pero fue el ministro de Turismo, Duarte, el que en el gobierno del FMLN construyó todo un plan de desarrollo del turismo en esa zona. Y al final ese pedazo de la calle, que es lo único que faltó, el Frente no lo terminó por lento. Pero al final, cuando entra Bukele y recibe todo, hasta lo paró, para dejar pasar el tiempo y después vender que él lo había hecho. Y para mucha gente el proyecto Surf City que vende Bukele es un proyecto de Bukele, cuando realmente el desarrollo turístico de la zona costera era un proyecto del FMLN. Pero ahí es donde también este es astuto en comunicar y los otros eran lentos en comunicar. Entonces, no creo que sea un tema de obras. Es un tema que pasa primero por el grupo familiar, ¿verdad? Y por cómo viven y cómo solucionan los problemas diarios de la vida de una familia en El Salvador. Y que si sabes atender eso, ¿verdad? Para que la gente comprenda que estás haciendo algo por ellos. Incluso la gente salvadoreña es bien noble, ¿verdad? Porque no te exige totalmente que le resolvas. Con que él sienta que de verdad tu esfuerzo es genuino por quererle ayudar, la gente te lo entiende y te lo acepta, porque sabe que toda la vida lo ha vivido bien, ¿verdad? Y sabe que su vida ha sido difícil y que al menos le agradece a aquel que hace un esfuerzo genuino por quererlo cambiar y sacar de esa pobreza en la que ha estado acostumbrado a vivir. Pero si tú te vas a revisar, y yo siempre le digo a la gente, no me crean a mí, sino que entren a Google y ahí busquen a San Google, que tiene acceso público, busquen todos los indicadores sociales del país, búsquenlo antes de Bukele y con Bukele ahora, y ahí comparen. Ahí se van a dar cuenta que El Salvador de ahora es un peor El Salvador en el aspecto social, es un peor El Salvador en desarrollo humano. La vida de la gente ahora es más difícil, la atención de los servicios públicos son más complicados. Entonces, ¿en qué le está resolviendo? Fuera del accidente de la seguridad pública, que dio un resultado positivo y que qué bueno, y que ese sacrificio de esos miles de ciudadanos inocentes que han tenido que pagar los platos rotos, ¿verdad? No puede tirarse al trasto, ¿verdad? Y retroceder en eso. O sea,
con todo y sacrificio ya llegaste aquí. ¿Verdad? Y hay un resultado. Hoy hay que consolidar ese resultado. Que el sacrificio de miles de gente valga la pena. ¿Verdad? Que ese sacrificio se aproveche y que se pueda consolidar de verdad el control absoluto del fenómeno de las maras. ¿Verdad? Porque yo te puedo asegurar que así por así, mañana dicen, se quita el régimen de excepción, no se prorroga. Se la va a ver de palitos este gobierno. ¿Verdad? Porque al restituir derechos, a la hora de capturarte, tengo que decirte por qué te capturo. Tengo que acusarte de un delito en particular. Que el régimen de excepción es la herramienta que les da, que yo te puedo agarrar sin decirte nada, sin acusarte de nada. Te llevo y te guardo y te tengo 4 años guardado sin decirte de qué te estoy acusando, sin derecho a defensa. O sea, esa herramienta que viola. ¿Entiendes? Ajá, no, y no le entiende porque tiene un beneficio. O sea, ¿cuántos son los afectados? Ahí entra el que nada debe, nada teme, dicen. Entonces, Por eso, ¿cuál es el problema? porque no le tocó a su familia. Pero ¿qué pasa si tu hijo fuera el que estuviera sufriendo esas consecuencias o vos como padre de familia estuvieras sufriendo esas consecuencias sin deberla? Porque si la debes pagar, claro, ¿verdad? Pero no hay problema. Nuestra lucha siempre ha sido porque no podés afectar a tantos inocentes. Y yo es lo que les digo y entiendo. ¿Qué pasa si en la ejecución de este programa de seguridad se llevaran de encuentro inocentes? Que siempre la posibilidad estaba. Pero yo creé un mecanismo y un canal en el cual la gente puede comprobar que no tiene vínculos con pandillas y que salga inmediatamente. Pero no, ahí está la gente. Incluso con órdenes de libertad emitidas por jueces. ¿Verdad? Que han pasado más de 2 años ahí y que el gobierno dice, no lo saco. No lo saco. Entonces, hay un uso abusivo de la herramienta y eso es lo que nosotros hemos señalado toda la vida, a pesar de que reconocemos también que la herramienta le ha dado un resultado positivo en términos de seguridad a la sociedad en general y eso no lo puede negar nadie. Entonces, ahí es donde yo digo, mire, a mí no me diga, y que yo insisto, no me digan que hay que quitar el régimen de excepción, mientras no tengas una herramienta que te dé la misma eficacia que te dio el régimen de excepción. ¿Qué tenemos que luchar? Ley. Tenemos que luchar porque los inocentes no sean afectados, que los inocentes sean liberados lo más pronto posible. Pero eso es necesario, tener inocentes, el capturar sin ninguna... No, mira, el capturar sin ninguna acusación es parte de lo que te da el régimen de excepción, porque de esos 90.000, pero lo ocupan para otra cosa. De esos 90.000, 60.000 son delincuentes, ¿verdad? Y que están guardados y por eso es que ha sucedido eso. Y que esa forma de tenerlos ahí, de capturarlos de esa forma sin poderlos acusar de algo directamente y tenerlos guardados, es lo que ha hecho que el resto que sigue libre, que no lo pudiste capturar, haya huido, se haya escondido, se haya ido para otro país y al final de cuentas están desarticulados, que eso es bueno. Pero entonces, si ya sabes después de 2 años, 8 meses, cómo funciona esto, cuáles son los errores que cometiste, hace un análisis y cambialo de tal forma en que la afectación a los inocentes sea mínima. Pero no cambian nada. Lo que siguen haciendo es prorrogando lo mismo que te permitió abusar de mucha gente inocente. Y siguen abusando de mucha gente inocente. ¿Por qué? Porque hay miles de órdenes de libertad emitidas por jueces que el gobierno dice no lo suelta. Entonces, ¿qué sucede? Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más. Y la pregunta del millón, ¿y qué hacen todas las ONGs, la sociedad civil organizada? ¿Qué está haciendo? Hacemos una pausa y ya regresamos en No sé, piénsalo. Continúa en Agape TV, Canal 8. Gracias por preferir nuestra programación. Estamos en las redes sociales también como Mix de Medio o nos puede buscar como Agape TV, Canal 8. Carlos Araujo, la sociedad civil organizada. Sociedad civil organizada, como ese nombre es prohibido. Es una mala palabra porque es una oposición ya. Es una etiqueta. Exacto. No considero que sea de esa forma. Pero, ¿qué está pasando con todos estos grupos que hay muchos, pequeños, grandes, aquí y allá, a favor y en contra? ¿Pero qué están haciendo?
Mira, ¿realmente los han aniquilado? no, porque siguen haciendo los esfuerzos, o sea, a pesar de la persecución, ¿verdad? A pesar de la... Fue un duro golpe capturar a Pepe Melara y a Tilio Montalvo. Claro, Ese sí fue un mensaje. claro, es que ahí es donde voy yo cuando abusás de los instrumentos que tenés como Estado, ¿verdad? Para callar las voces críticas al gobierno. Un ejemplo son ellos dos, ¿verdad? Otro ejemplo es lo que le están haciendo al muchacho Fidel Zavala, que le están reactivando cosas que no tienen absolutamente nada que ver y cosas que hasta cerradas habían estado por lo mismo juzgados. ¿Para qué? Es tan poderoso el mensaje de Fidel, ¿verdad?, en contra de lo que sucedió, de los abusos del régimen de excepción, de los abusos, porque hay cosas buenas que ha dado, pero de los abusos del régimen de excepción, que no hayan cómo callarlo y detenerlo. Ese mensaje poderoso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Atacar al mensajero. ¿Verdad? Porque yo no he visto argumentando al gobierno nada de lo que señala él. Lo único que han hecho es atacarlo a él, inventándole cosas, ¿verdad?, manipulando el sistema judicial. Tú ves ataques con esa manipulación del sistema judicial, persecución a la prensa que hace las investigaciones de corrupción, la prensa que ha destapado el incremento patrimonial de la familia Bukele en los últimos 5 años, y otros casos como el del presidente del Banco Central de Reserva, lo de los bitcoiners que ahora son los nuevos dueños del Centro Histórico de San Salvador. Entonces, al final estás haciendo proyectos para beneficiar a tus amigos, y creo que eso es incorrecto y es indebido. Entonces, esas cosas que, a pesar de reservar toda la información, de no cumplir las leyes de acceso a la información, el periodismo investigativo y las ONGs que buscan transparencia siguen trabajando, investigando, y a pesar de que los estén persiguiendo, yo creo que sus frutos los está dando, y la lucha hay que seguirla haciendo. O sea, este gobierno ha hecho peores cosas de las que le señalaban los gobiernos anteriores, en temas de transparencia, en temas de corrupción fundamentalmente, fuera de los abusos de poder, de otras cosas, pero en esas cosas, en esos temas fundamentales, son peores que los de antes, son peores que los mismos de siempre, ¿verdad?, tal como ellos los habían etiquetado. Y por lo tanto, ellos lo que tienen que hacer es tratar de silenciar esas voces y perseguir esas voces, ¿verdad? Ahora, Carlos, Es lo que vemos. Cada vez que hay una investigación periodística o que ese grupo llamado ciberinteligencia publica algo o da a conocer algo, hay una característica: no hay respuesta. Claro. Bueno, he escuchado respuestas en el caso de la compra del hermano del presidente, del edificio, ahí salió la prácticamente familia de inmediato. Exacto. Sí. Pero son muy escasos los acusaron y salieron en una forma prepotente, claro, a decir, tengo dinero, ¿y qué? Exacto, siempre han tenido. Y la población lo agarra exactamente el mensaje así como. Y cuando no es cierto, Exacto. porque no lo tenían. Pero resulta el quedarse callado siempre, el no decir absolutamente nada en cualquier caso. Claro, es que Pero ¿por qué resulta? Porque al final... Dice el dicho, el que calla otorga. Por eso, la población. Pero si te quedas callado y no hay una respuesta, el tema no sigue manteniéndose en el ambiente, que es lo que ellos logran con eso. O sea, la oposición o lo que hacen, o el periodismo investigativo o estas ONGs dicen algo y siguen y siguen y siguen, pero jamás hay una respuesta. Por lo tanto, la conversación llega un momento que se termina, porque no la estás prolongando. Cosa contraria de lo que sucedió, por decirte, en el caso de la Asamblea Legislativa, cuando pasó el tema que quisieron fregar a Claudia Ortiz y que se le revirtió a ellos mismos, y que ahí sí empezaron a querer responder y contestar y se enredaron más. O sea, no tenés idea de los costos políticos que ha tenido el mal manejo de ese tema dentro de la Asamblea Legislativa y para los diputados de Nuevas Ideas. Por lo tanto, el silencio creo que es la mejor arma que han encontrado al no poder desvirtuar lo que se les está señalando. O sea, que los señalamientos que se les hacen tienen pruebas, tan contundencia que es imposible negarlo. Pero en otro tiempo eso era razón para sacarte. Pues sí, pero como a la gente le dicen que es mentira, ¿vea?, en sus mecanismos de propaganda abajo, ¿vea?, y no te responden y empiezan a tirar cortinas de humo, ¿vea?, de otras cosas, como ir a regalarle a Costa Rica 400 toneladas de comida y alimentos. Entonces, te llevo a discutir de eso, para que dejes de hablar del centro histórico. Un mal menor
por un mal mayor. Ajá, o sea, porque ahí estás cuestionando mi solidaridad. Y discutamos de esto, pues, metámosle más fuego a este tema y dejemos de hablar del problema de los salvadoreños, que el 23 hay una marcha del sector salud, ¿verdad?, por reclamos al problema de presupuestos y a todo el problema social que genera eso en cuanto a la salud de los salvadoreños. Pero no, salgamos de estos temas, o sea, vámonos mejor a tomarnos la foto con Trump, ¿verdad?, y con los del caucus allá en Estados Unidos, para que empecemos a hablar de estas cosas. O sea, ellos siempre quieren controlar la narrativa de los temas de discusión, para que no discutas los verdaderos problemas del Salvador ni los señalamientos de corrupción que están teniendo. Entonces no hay salida. ¿Cómo no? Seguí insistiendo. ¿Pero y cómo? Seguí hablando, seguí denunciando, seguí haciendo lo ¿Y que quién estamos haciendo escucha? aquí. Si la oposición está desprestigiada, No los toda, partidos políticos, no toda. dígame qué partido político, incluido Nuevas Ideas, trasciende. No, pero es que esto no se trata de partidos. Esto no es un tema ideológico. Este es un tema... Pero son una voz autorizada, Sí, alguien que los va a escuchar y que tienen cómo denunciar. Los partidos, o sea, los partidos en general tienen un desprestigio. La gente está... Creado por el mismo presidente. Creado por Arena y el Frente también. O sea, si es que los que permitieron que naciera un fenómeno Del como hartazgo. Bukele fueron los dos anteriores con las cosas que hicieron mal. O sea, no es que yo solo me puse aquí a decir cosas y a inventar cosas contra los del pasado y la gente me creyó la paja que les di. No, había materia prima y lo que hizo Bukele es aprovechar esa materia prima para darle fuego. Entonces, la gente no cree en la partidocracia en este momento por todas las decepciones que se ha llevado. Entonces, esto es un tema de personas que demuestren que tienen un interés genuino por los salvadoreños, que demuestren que tienen las manos limpias, que demuestren que rechazan el pasado tal como los rechazan la mayoría de los salvadoreños. Y a esas personas, en la medida que siguen insistiendo que las cosas hay que cambiarlas, que las cosas malas hay que cambiarlas, y que también reconozcas cuando hay algo bueno, porque hasta la peor dictadura en la historia del mundo a veces hacen cosas buenas, ¿verdad? Y lo que no puedes hacer es negar cuando algo bueno sucede, ¿verdad? Pero también este tipo de dictaduras hacen un montón de cosas malas que afectan a la mayoría de las poblaciones en el tiempo. Entonces, tú tenés que ser insistente en decirle a la gente que hay un problema, que causa ese problema para que la gente lo tenga claro y cómo debería resolverse el problema. Entonces, llegará un momento de tanto insistir, vea la gotita cayendo en esa roca, que le va a terminar haciendo un hoyo y la gente va a terminar entendiendo que sí, que es cierto lo que están diciendo los que de alguna manera señalan las cosas malas de este gobierno. No hay que desfallecer, hay que seguir insistiendo y esto va a cambiar en algún momento. O sea, ninguna dictadura es eterna, ninguna. Bueno, vamos a hacer una pausa, ni el programa es eterno, vamos a la parte final, al regresar. Buenas noches, estamos en la parte final. ¿Qué nos depara Carlos Araujo en este mes y medio que nos resta para terminar el 2023? ¿Va a haber algún cambio? Se está hablando del fiscal general, de la Corte de Cuentas, aprobar el presupuesto. Esta semana también leyes dentro de lo económico también. Que todavía tenemos sorpresas. Al cierre del año va a suceder lo de cajón, el nombramiento de todos estos funcionarios de segundo grado, Corte de Cuentas y Fiscalía, que ya sabemos el resultado. O sea, el fiscal va a ser el mismo, eso no tengas la menor duda. Y en la Corte van a poner... ¿Ha hecho buen trabajo? No, pero precisamente por eso. Ha hecho un buen trabajo, depende para quién. Si es para el gobierno, lo ha hecho muy bien. En la Corte va a haber gente afín y controlada absolutamente por ellos para que no sigan investigando absolutamente nada de la corrupción como esta que se señaló de los 133 millones del MAN. Y eso, van a aprobar el presupuesto. O sea, todas esas cosas que son las normales y de cajón. Yo creo que habrá una sola cosa que será normal y que la van a esconder en medio de todo esto y del cierre del año, que es la ratificación del artículo 208 de la Constitución, que al final de cuentas es algo grave, ¿verdad? Porque sí, van a borrar de un plumazo
la Constitución y los procesos de cambio de esa Constitución y la van a convertir la Constitución salvadoreña en una ley secundaria que plenaria tras plenaria puede ser modificada al ¿Van a antojo. tratar que pase bajo agua? Claro, la van a meter, la van a aprobar y te vas de vacaciones. Ve ahí, Es el mejor momento. es el mejor momento, en medio de la aprobación del presupuesto y de todo lo que van a hacer de los funcionarios. Ahí van a tirar eso. El ciudadano común y corriente no entiende de temas de constitucionales y de las implicaciones que eso tiene. Sí va a tener una gran afectación a futuro en la vida de los salvadoreños. Y esta deriva autoritaria cada día se va profundizando más. ¿Verdad? Incluso se han tomado el Tribunal Supremo Electoral nuevas ideas. Esto también ha sucedido en países como Nicaragua y Venezuela, donde el régimen se toma la institución electoral precisamente para que cuando los ciudadanos de alguna manera intenten reaccionen, cambiarlos, ya no puedan. Bueno, Ya Carlos sean Araujo, fraudes electorales. muchas gracias por haber venido. Un gusto, Frank. A la orden. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Estos son puntos de vista, con investigación, con conocimiento de causa, por estar in situ en muchas de estas cosas. Usted está desde la comunidad de casa, probablemente en el trabajo, pero es parte de esta comunidad llamada El Salvador. Tenemos que ser parte de una solución y también proponer, abrir los ojos. Yo recuerdo que nos dijeron en pandemia, cierren los ojos, pero eran segundos. El problema es que nunca se abrieron. Hay que abrirlos y decirle al vecino también, al que tenemos a la par, que abra los ojos y que tengamos un poco más de criterio para todo. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero por acá, en No sé, piénsalo.